Continuando con nuestro curso de estática, el tema de equilibrio de partículas, en esta ocasión voy a resolver un ejercicio más. Es el ejercicio 2.41 del libro de Mecánica Vectorial para Ingenieros, Estática, del Bierdan Johnson de la 9ª edición. Bien, vamos a ver con ese enunciado. Nos dice, determine, inciso A, la tensión requerida para el cable AC, si se sabe que la resultante de las tres fuerzas ejercidas en el punto C del anguilón BC debe estar dirigida a lo largo de BC. E inciso B, la magnitud correspondiente a la resultante. Bueno, entonces, como siempre, hay que ver qué es lo que tenemos antes de iniciar a resolver el ejercicio. Lo que tenemos por aquí es este elemento BC, en el cual tenemos un cable AC con un ángulo de 65 grados respecto a la vertical. El elemento BC tiene un ángulo de 35 grados respecto a la vertical. Y en ese mismo elemento tenemos dos cargas, una de 50 libras totalmente vertical y otra de 75 libras con un ángulo de 25 grados respecto a la vertical. Debo comentar que este ejercicio va a ser un poco laborioso, sí me voy a tardar un poco, pero trataré de abordar los puntos clave para resolverlo. Para este ejercicio se puede resolver por dos métodos. Por el método de componentes rectangulares, que es el que voy a utilizar, y un segundo método, que es el método del triángulo. De momento les comento, se lo voy a resolver por el primer método y quizás lo resuelva igual por el segundo método. Entonces vamos a iniciar. Para eso, como de costumbre, hay que indicar nuestro marco de referencia, y ese comúnmente se indica de esta manera. Por aquí tenemos el eje Y positivo y por aquí tenemos el eje X positivo. Tenemos Y positiva y aquí tenemos X positiva. Entonces, hay algo que debemos analizar antes de iniciar a resolver el ejercicio. Al utilizar este marco de referencia y las ecuaciones de equilibrio, podemos ver que las cuatro componentes, o sea, el elemento BC, el cable AC y las dos cargas tienen componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Bueno, la carga de 50 libras, esta solo tiene carga o componente en el eje Y. Esta está totalmente vertical, entonces no tiene componente en el eje X. Pero para resolver nuestras ecuaciones de equilibrio tendríamos demasiadas incógnitas y pocas ecuaciones, entonces se complicaría muchísimo a tal grado que no podríamos resolverlo. Entonces para eso lo que voy a hacer será una ligera modificación, y es que yo voy a indicar mi marco de referencia de esta manera. El eje Y lo voy a indicar aquí en esta parte, justo sobre el elemento BC. Por lo tanto, el eje X se va a encontrar de esta manera. Así nos quedaría nuestro marco de referencia. Por aquí tengo X positivo y por aquí tengo Y negativo. Entonces voy a cambiar la orientación de mi ejercicio para tener una mejor visualización de él. Entonces va a quedar de la siguiente manera. Listo, así me quedaría. Este sería el marco de referencia respecto al cual vamos a trabajar. Podemos ver que ahora en función de ese marco de referencia el elemento BC está totalmente vertical, que es una de nuestras incógnitas. Entonces no tiene componente en el eje X. Y en el eje X tenemos componente de las dos fuerzas, las dos cargas de 50 libras y de 75 libras. Y también del cable AC. Entonces, antes de iniciar a resolver el ejercicio, debo indicar los ángulos de cada de esos elementos, ya sea respecto a la vertical o a la horizontal. Entonces, para eso les comento, también es muy importante y deben tener mucho cuidado con esta parte, definir los ángulos, porque si los definimos de manera equivocada, pues a su vez las ecuaciones nos van a quedar mal. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita, definir los ángulos de cada fuerza, cada componente y del cable AC respecto a la vertical o a la horizontal, dependiendo ahí cómo me favorezca mejor. Pero voy a indicar el ángulo que tiene el cable AC respecto a la horizontal. Entonces, para eso, bueno, es muy sencillo. Vamos a analizar inicialmente este triángulo, el triángulo ACB. Vamos a ver que aquí entre el elemento AC y el elemento BC hay un ángulo interno que no conocemos, pero es muy sencillo calcularlo porque nosotros ya conocemos dos ángulos internos de ese triángulo. Serían 65 grados más 35 grados, son 100 grados. Y nosotros sabemos que una de las propiedades de los triángulos es que sus tres ángulos internos deben ser igual a 180. Entonces, como lo mencioné, tenemos 100 grados entre estos dos para 180 grados. Entonces aquí tendríamos un ángulo de 80 grados. ¿Sí? Ya conocemos el ángulo que tiene AC respecto a la vertical. Y a su vez podemos conocer el ángulo que tiene respecto a la horizontal. Porque entre la horizontal y la vertical tenemos un ángulo de 90 grados. Entonces 80 grados para 90 grados, aquí tenemos 10 grados. Es el ángulo que tiene AC respecto a horizontal. 10 grados. Listo, entonces ya definí dos ángulos que me pueden servir. Ahora debo definir los ángulos que tienen las dos fuerzas, ya sea respecto a horizontal o a la vertical. Y el primero es el más sencillo, este de aquí, el de 50 libras respecto a la vertical. Ese es este de aquí. Podemos ver que la carga de 50 libras y esta superficie de aquí son paralelas. Bueno, igual voy a abrir el ejercicio original, esto para que visualice mejor esa parte. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Aquí está la carga de 50 libras totalmente vertical y aquí está totalmente vertical. Entonces, el ángulo que tiene la carga de 50 libras sería este ángulo de aquí, 35 grados, ¿sí? Son opuestos por el vértice. Entonces, defino ese ángulo. Aquí está, 35 grados.
Listo. Y por último voy a definir este ángulo de aquí, el ángulo que tiene la carga de 75 libras respecto a horizontal. Y este es muy sencillo de calcular porque podemos ver que aquí ya tenemos dos ángulos, 35 grados y 25 grados, serían 60 grados. Para un ángulo recto, que es el ángulo que hay entre la vertical y horizontal, serían 30 grados los que me faltan. Listo, ya definí todos los ángulos que me van a servir. Entonces ahora sí ya puedo iniciar con mi ejercicio. Bueno, voy a calcular AC, entonces voy a utilizar mi primera ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Esto para que cumpla el equilibrio. Y podemos ver que en el eje X únicamente tenemos componente de las dos fuerzas, las dos cargas de 50 y 75 libras, y la componente de AC en el eje X. Entonces, primero voy a indicar su componente. Esa componente de AC en el eje X yo puedo suponer que va hacia la izquierda, por lo tanto va a ser negativa. Entonces aquí va a ser menos AC, mi incógnita, por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Esto para descomponerla y únicamente indicar su componente en el eje X, que es el eje que estamos analizando. Sería por el coseno de 10 grados. Y ese es su ángulo que tiene respecto a la horizontal. Este de aquí es únicamente trigonometría. Les recuerdo que estática por sí sola es sencilla, pero sí es muy importante dominar la parte de trigonometría y de álgebra. Bueno, entonces continúo. Ahora voy a indicar las componentes de 50 libras y de 75 libras en el eje X. Primero voy a indicar la componente de 75 libras en el eje X. Las dos van hacia la derecha y en función de nuestro marco de referencia serían positivas. Entonces, más 75 libras por el coseno de su ángulo respecto a horizontal. Igual para descomponerla, sería el ángulo de 30 grados. Y por último, la componente de 50 libras en el eje X. Como mencioné, también va hacia la derecha, entonces es positiva. Sería más 50 libras por el coseno de su ángulo respecto a horizontal, que sería la suma de 30 grados y 25 grados, son 55 grados. Y podemos ver que son todas las fuerzas que tengo en el eje X. Así que mi ecuación la puedo igualar a 0, simplifico y despejo. Entonces, lo igualo a 0, resolvemos esta operación de aquí y esta de aquí. Entonces mi ecuación la voy a simplificar y me quedaría de la siguiente manera. Aquí sería menos 0.98 de AC, ¿sí? Esa parte nos va a quedar en función de AC, que es mi incógnita. Y esta parte de aquí me daría un valor de más 93.6 y sus unidades son libras, ¿sí? Mi ecuación la igualo a 0 y ahora sí despejo AC. Entonces aquí, bueno, ya es muy sencillo. AC va a ser igual a... Aquí los 93.6 libras están sumando, pasaría ese término con su operación inversa. Entonces va a pasar restando. Sería menos 93.6 libras. Y aquí menos 0.98 está multiplicando a AC. Pasaría dividiendo. Entonces sería menos 0.98. Y bueno, esto es adimensional. Entonces hacemos esta operación y AC nos daría un valor de 95.5 y sus unidades son libras. Aquí menos entre menos da más. Entonces, listo, ya tenemos el valor de AC. Ahora voy a calcular el valor de BC y para eso voy a utilizar mi otra ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser igual a 0. Esto igual para que cumpla el equilibrio. Listo. Entonces, igual aquí voy a indicar todas las fuerzas que tengo en el eje Y, que serían, bueno, AC también tiene componente en el eje Y, las dos cargas también tienen componente en el eje Y BC está totalmente en el eje Y. Entonces, bueno, esto obviamente aquí va a estar hacia arriba, debe compensar a las tres fuerzas que lo están jalando hacia abajo, la componente de AC y la componente de 55 y 75 libras que van hacia abajo. Entonces, por lo tanto, BC va a ir hacia arriba. Bueno, igual esto resolver la ecuación nos va a decir si está bien como nosotros le indicamos, que es hacia arriba. Entonces, es hacia arriba, por lo tanto, es positiva. Entonces, aquí va a ser BC positiva menos la componente de AC en el eje Y. Esa va hacia abajo, entonces sería AC, que ya lo conocemos, tiene un valor de 95.5 libras, menos 95.5 libras, por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que es el de 80 grados.
o bien por el seno de su ángulo respecto a la horizontal, que serían 10 grados. Aquí coseno de 80 grados y seno de 10 grados es lo mismo. Bueno, continúo. Entonces la siguiente que voy a indicar es la componente de 50 libras en el eje Y. Esa va hacia abajo, entonces es negativa. Sería menos 50 libras por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que sería el de 35 grados. O bien por el seno de su ángulo respecto a la horizontal, que sería de 55 grados. ¿Sí? Ahí coseno de 35 grados y seno de 55 grados es lo mismo. Y por último, la fuerza de 75 libras en el eje Y. Esa también va hacia abajo, entonces también es negativa. Menos 75 libras por el coseno de su ángulo respecto a la vertical, que sería el de 35 grados más 25 grados, son 60 grados. Listo. Entonces mi ecuación igual a 0, simplifico y despejo. Entonces igual, y quedaría de la siguiente manera. Aquí BC, resolvemos esta operación y nos daría un valor de menos 95.1 libras. Igual a 0, despejo BC y me quedará de la siguiente manera. BC va a ser igual a, aquí los menos 95.1 libras están restando, pasar ese término con su operación inversa. Entonces va a pasar sumando 95.1 libras positivas. Listo, entonces ya tenemos el valor de BC y el valor de AC. Bueno, y aquí lo que pueden ver es que los dos valores son positivos. Eso quiere decir que yo supuse bien la dirección en la que va AC. Aquí yo la indiqué de esta manera. Está tensionando al punto C. Y aquí BC está empujando al punto C. Así. Y bueno, entonces sí es un ejercicio un poco más laborioso y más que nada porque debemos indicar bien aquí nuestro marco de referencia o acomodarlo de una manera que se nos facilite el ejercicio. Les recuerdo que también es muy importante definir los ángulos de manera correcta, entonces ahí para que tengan mucho cuidado. Y bueno, obviamente la parte de trigonometría y la parte de álgebra, también que no se les olvide eso. Pero bueno, espero que les haya servido el ejercicio. En caso de que sí, hacemos algunos comentarios. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia o alguna petición, me lo pueden dejar también en los comentarios. Entonces me despido y nos vemos en el próximo video. Batman, el caballero de la noche asciende.